Hola chicos, buenas tardes, ¿cómo están todos? Vamos a continuar con el estudio de esta asignatura, Enfermería del Adulto y Adulto Mayor 1. Ya en la primera clase habíamos visto algunas definiciones sobre anciano, tercera edad, eh, envejecimiento, ¿sí? El proceso de envejecimiento, sus características, ¿sí? Sus modificaciones. Y en este caso lo que vamos a comenzar a ver son algunas problemáticas que afectan a personas adultas y adultos mayores. En un principio vamos a empezar por las patologías crónicas. ¿Sí? ¿A qué llamamos enfermedades o patologías crónicas? Son enfermedades que tienen un curso prolongado y que la persona arrastra toda su vida. ¿Sí? Es decir, que son enfermedades que no tienen cura, no se curan, pero sí se pueden tratar y controlar. El paciente va a tener la enfermedad toda su vida. Son una importante causa de descenso en la calidad de vida y muerte de los adultos mayores. Y fíjense, entre ellas las más importantes son, a nivel respiratorio, el asma y el EPOC, la hipertensión arterial, la insuficiencia cardíaca, el accidente cerebrovascular, el ACV, la diabetes, la artrosis, la osteoporosis e incluso el cáncer. Seguramente ustedes han escuchado hablar de todas estas enfermedades, son muy conocidas, son muy prevalentes, son muy frecuentes y por eso tenemos que estudiarlas, ¿sí? Conocer, por lo menos tener una noción básica de qué se tratan y qué podemos hacer al respecto. ¿Por qué? Porque hay un porcentaje muy alto de la población que tiene alguna de estas enfermedades. Cuando hablamos de enfermedades crónicas y de sus causas, siempre encontramos que para que una persona padezca una enfermedad crónica hay determinados factores de riesgo. ¿Qué es un factor de riesgo? Un factor de riesgo es una situación, cualquier situación, que aumenta la probabilidad de padecer una determinada enfermedad. Son situaciones que lo que hacen es aumentar el riesgo en esa persona de que se enferme de una determinada patología. ¿Cómo se clasifican los factores de riesgo? Se pueden clasificar en modificables y no modificables. Obviamente, el nombre lo dice, cuando hablamos de factores de riesgo modificables, son aquellos que nosotros podemos, a través de conductas, ¿sí? De medidas, modificarlos, cambiarlos. ¿Sí? Los no modificables, obviamente, como su nombre lo dice, no podemos hacer nada con esos factores de riesgo. El paciente ya los tiene y no hay forma de que podamos cambiarlos. ¿Sí? Dentro de los factores de riesgo más importantes, ¿sí? Tenemos, por ejemplo, el tabaquismo, fumar. ¿Sí? Como ustedes conocerán, fumar es algo muy dañino para el organismo y es un factor de riesgo para padecer un montón de enfermedades, no solamente enfermedades respiratorias, sino cardiovasculares, neoplasias y cáncer en distintos órganos del cuerpo, no solamente en pulmón, estómago, vejiga, hígado, cerebro, páncreas, ¿sí? Está de riñón, está relacionado con un montón de tipos de cánceres. La hipertensión arterial es un factor de riesgo para enfermedades cardiovasculares. La obesidad también es un factor de riesgo. El sedentarismo es decir, no realizar ningún tipo de actividad física. El alcoholismo, la hipercolesterolemia, o sea, tener colesterol elevado en la sangre, y la dieta no saludable. ¿Sí? Después vamos a hablar un poquito más en profundidad de cada una de estas cuestiones y las vamos a ir nombrando a medida que vayamos viendo las distintas patologías, las distintas enfermedades.
De acuerdo a la encuesta nacional de factores de riesgo, ustedes saben, en Argentina se realiza más o menos cada 4 años una encuesta nacional sobre factores de riesgo y se investiga cuáles son los principales factores de riesgo que tiene nuestra población, ¿sí? La población argentina. Yo acá les traigo un dato del 2013, obviamente está bastante desactualizado, pero deben estar los resultados de la última encuesta, pero obviamente la tendencia es que aumenten todos estos factores de riesgo. Fíjense, sobrepeso, 37%. ¿Sí? 1 de cada 3 argentinos tiene sobrepeso. Obesidad, 20%. 20%, 1 de cada 5 es obeso. Hipertensión arterial, 34%, lo mismo, 1 de cada 3 personas es hipertenso. Diabetes, 10%, 1 de cada 10 es diabético. Tabaquismo, 25%, colesterol alto, hipercolesterolemia, 30%. Alcoholismo, que es lo último, ¿sí? El OH quiere decir alcohol, 10%. Fíjense el alto porcentaje que tienen de la población que tiene alguno de estos factores de riesgo. Por eso es tan importante estudiarlos y tratar de corregirlos o modificarlos. Y esto está relacionado con la encuesta anterior, ¿sí? ¿Qué pasó de acuerdo a los resultados de esa encuesta? ¿Qué había pasado con respecto a la encuesta anterior? Fíjense, aumentó el número de personas que no realiza ejercicio, o sea, el sedentarismo. Aumentó el número de personas con sobrepeso y obesidad. Aumentó el número de personas con colesterol elevado. Aumentó el número de enfermos diabéticos, pero como dato positivo, aumentó el acceso a los servicios de salud. Cada vez más gente, por suerte, tiene acceso a los servicios de salud. Y en cambio disminuyó. ¿Qué disminuyó? El consumo de tabaco en menores de 18 años. Eso es un dato positivo. Disminuyó también la exposición al humo del tabaco, obviamente en relación con la ley que se lanzó hace bastante tiempo ya, un par de años, ¿sí? Que prohibía fumar en espacios públicos cerrados, ¿sí? Que prohibía la propaganda, etc. Disminuyó el consumo de frutas y verduras, ese es un dato negativo, y también disminuyó el consumo de sal, ese también es un dato positivo. ¿Sí? Cada vez más gente consume menos sal. Esto también es del año 2013, pero ustedes si quieren pueden tener los datos actualizados, entran en la página del ministerio y van a encontrar las estadísticas. Pero más o menos se mantienen igual en cuanto a la relación. Fíjense, ¿cuáles son las principales causas de muerte en Argentina? ¿De qué se muere la gente en Argentina? A la cabeza, lejos, ¿sí? Lejos, las causas de muertes son las enfermedades crónicas no transmisibles, ¿sí? Fíjense, 233.882 personas durante el año 2013 murieron de enfermedades crónicas no transmisibles. Luego, en segundo lugar, las enfermedades transmisibles. ¿Sí? Ahora, bien, dentro de las enfermedades crónicas no transmisibles, ¿cuáles son las más importantes? Porque hay un montón. Fíjense que las más importantes son las cardiovasculares. ¿Sí? El mayor porcentaje de personas se muere de enfermedades cardiovasculares. Dentro de enfermedades cardiovasculares que tenemos, obviamente, el accidente cerebrovascular y el infarto agudo del miocardio, de un infarto. En segundo lugar, tenemos otras enfermedades no transmisibles, ¿sí? Luego tenemos el cáncer, ¿sí? El cáncer. Mucha gente se muere de cáncer también. Luego tenemos enfermedades como la diabetes y enfermedades respiratorias. ¿Sí? Todas estas son enfermedades crónicas no transmisibles, que son la principal causa de muerte no solamente en Argentina, sino a nivel mundial. ¿Sí?
la gente de que se muere principalmente a nivel global de enfermedades cardiovasculares, infarto agudo de miocardio y accidente cerebrovascular. Lesiones, fíjense que es muy importante el dato de lesiones. Dentro de lesiones también tenemos obviamente los accidentes de tránsito, ¿sí? Causas mal definidas, que no se sabe exactamente la causa, y enfermedades transmisibles también, ¿sí? Pero principalmente la principal causa de muerte, no solamente en Argentina, sino a nivel mundial, son las enfermedades crónicas no transmisibles. Por eso es importante que las estudiemos, que las conozcamos, que tengamos una noción de qué se tratan, ¿sí? ¿Por qué? Porque son un importante motivo de consulta, de enfermedad y de muerte. Acá tenemos enfermedades no transmisibles, ¿sí? Y tenemos el cáncer, las cardiovasculares como más importantes, luego el cáncer, ¿sí? Luego vienen otras enfermedades no transmisibles, las respiratorias crónicas y la diabetes, ¿sí? La diabetes obviamente está cada vez más en aumento. Entonces vamos a empezar a estudiar algunas de estas cuestiones y primeramente vamos a ver, a definir y hablar un poquito de las neoplasias, ¿sí? De lo comúnmente llamado cáncer, ¿sí? Hablar sobre algunos conceptos básicos. Neoplasia, el término neoplasia quiere decir nuevo crecimiento. Básicamente son masas anormales de tejido que crecen de forma incontrolada, excesiva, autónoma e irreversible, superando los tejidos normales en velocidad de crecimiento. Persiste en su anormalidad después de que haya cesado el estímulo que provocó el cambio. En realidad el cambio empieza en una sola célula. Esa célula se empieza a dividir, a multiplicar de forma descontrolada, ¿sí? Y eso es lo que genera la aparición de estas masas, ¿sí? Masas de crecimiento anormal, incontrolado. ¿Recuerdan de biología humana? ¿Sí? El ciclo celular, la mitosis, cómo se reproducía la célula. Esa reproducción celular en el organismo está controlada, ¿sí? La idea es que cuando una célula se muere, sea reemplazada por una célula nueva, pero siempre manteniendo el equilibrio. Si se pierden 10 células, van a aparecer 10 células nuevas. Si se pierden 5, van a aparecer 5, ¿sí? Para que siempre el número de células del organismo sea estable. Cuando hay una célula que se empieza a multiplicar de forma descontrolada, va a generar muchas células y eso es lo que genera la masa, el tumor, ¿sí? Es una patología que surge como consecuencia de una falla en el proceso de multiplicación celular, ¿sí? En la mitosis. Se origina en una única célula, como les dije, ¿sí? Que empieza a tener un crecimiento y multiplicación descontrolado. El estado neoplásico se da por cambios en el material genético y eso se llama mutación, ¿sí? Y esa mutación se va a transmitir a sus células hijas, ¿sí? Recuerden que durante la mitosis, el resultado de la mitosis eran dos células hijas que eran idénticas a la madre, ¿sí? A la célula que les dio origen. Entonces esas células hijas van a tener el mismo error, la misma mutación que la madre. Por lo tanto, también van a ser células que se van a empezar a multiplicar de forma descontrolada, ¿sí? Es como una reacción en cadena, una gran bola de nieve que se va agrandando. En cuanto a la etiología, o sea, la causa, es muy compleja. Son multifactoriales, es decir, que hay muchos factores que intervienen en la aparición de una neoplasia. Y para eso tenemos a la oncología, que es la rama de la medicina que trata del estudio de los tumores. Esto es lo que les contaba, ¿sí? En general, la división de las células en el cuerpo está controlada de una manera estricta, ¿sí? Para que
cuando se muere una célula, sea reemplazada por una nueva. ¿Sí? Cuando este equilibrio se rompe, es cuando aparece el famoso tumor. ¿Sí? Mal llamado tumor. ¿Sí? Es una neoplasia. Y cuando hablábamos de que es multifactorial, ¿sí? De que las causas de la aparición de una neoplasia es multifactorial, fíjense todos los factores que podemos tener que interfieren o intervienen, mejor dicho, en el posible origen de una neoplasia. ¿Sí? Problemas con el sistema inmunitario del cuerpo, el tabaco, ¿sí? Ya lo nombramos como factor de riesgo para muchas enfermedades, y también dentro de esas enfermedades nombramos a las neoplasias, al cáncer. Fíjense, el tabaco causa más muertes por cáncer que cualquier otra sustancia ambiental. ¿Sí? El daño que genera el tabaco es realmente impresionante. ¿Sí? Por suerte, cada vez se está consumiendo menos tabaco. Otras causas: la obesidad es un factor de riesgo, el sedentarismo, el consumo excesivo de alcohol, la radiación, los problemas genéticos, la exposición excesiva a los rayos del sol. ¿Sí? Sabrán que por eso se insiste mucho con el uso de protectores solares, ¿sí? Sobre todo obviamente en la época de verano, ¿sí? Porque los rayos ultravioletas de la luz solar pueden generar esas mutaciones en las células que después van a dar origen a una neoplasia. El benceno y muchos otros químicos y toxinas. Es conocido, en la antigüedad existían los famosos desollinadores. No sé si han escuchado hablar esa palabra. Eran personas que se encargaban de limpiar las chimeneas, ¿sí? De los hogares, de las casas. Obviamente estaban expuestas, esas personas que se encargaban de limpiar las chimeneas de los hogares, estaban expuestas al hollín, ¿sí? Que es ese polvo negro que se pega en las paredes y lo que tenían que limpiar. Se vio que en las personas desollinadoras había un alta... se enfermaban mucho de cáncer de piel sobre todo. Y obviamente el factor de riesgo era el hollín. Ciertos virus también pueden jugar un papel en el desarrollo de tumores, ¿sí? Como el cáncer cervical, el cáncer de cuello de útero y el carcinoma hepatocelular. Como sabrán, para el cáncer de cuello de útero hay un virus, que es el virus del papiloma humano, el HPV, que se vio que estaba relacionado con la aparición del cáncer de cuello uterino. Por eso se sacó la vacuna y se incluyó en el calendario nacional de vacunación, ¿sí? La vacuna contra el HPV. Y en cuanto al carcinoma hepatocelular, las hepatitis, ¿sí? Los virus que causan hepatitis, sobre todo hepatitis B y más que nada la hepatitis C, están muy relacionados con el cáncer hepático. Algunos tumores son más comunes en un sexo que en el otro, ¿sí? Y otros son más comunes en los niños o en los ancianos, y algunos otros varían de acuerdo con la dieta, el medio ambiente y los antecedentes familiares. Como ven, hay muchos factores que pueden generar o participar en la aparición de una neoplasia, ¿sí? Por eso se dice que la etiología es compleja y multifactorial. ¿Cómo se clasifican a las neoplasias? Bueno, la clasificación más importante es la que nos divide a las neoplasias en benignas y malignas. Las neoplasias benignas sería como un tumor benigno y las neoplasias malignas serían el famoso cáncer, ¿sí? ¿Y por qué decimos que es maligna? Porque tiene un comportamiento muy agresivo, crece muy rápido, aumenta muy rápido de tamaño, invade otras estructuras, sobre todo a distancia, que esas son las famosas metástasis, ¿sí? Etcétera. Acá tenemos algunas características, ¿sí? De las neoplasias benignas y de las malignas, ¿sí? ¿Y cuáles son las neoplasias o cánceres más frecuentes? Acá en Argentina, ¿no? Hablando en Argentina. Fíjense, acá tenemos
en ambos sexos, ¿sí? En todas las personas, y acá tenemos dividido por sexos, en hombres y en mujeres. El cáncer de mama, sin lugar a dudas, es el cáncer, más frecuente en mujeres. ¿Sí? En mujeres el cáncer más frecuente es el de mama. En cambio, en el hombre, el más frecuente es el de próstata. ¿Sí? En las mujeres el más frecuente, mama. En el hombre, próstata. ¿Sí? En segundo lugar, fíjense que tenemos al cáncer de pulmón en el hombre y en tercer lugar el cáncer de colon y recto. Y en las mujeres al revés. Primero tenemos colon y recto, en segundo lugar, por detrás del de mama, y luego tenemos al cáncer de cuello uterino y en cuarto lugar al de pulmón. ¿Sí? Esos son los más frecuentes. Hay otros, obviamente, fíjense, riñón, páncreas, estómago, vejiga, pero son menos frecuentes. Sin lugar a dudas, los más frecuentes son el de mama en la mujer, el de próstata en el hombre, pulmón, colon y recto en ambos sexos y también de cuello uterino en la mujer. Lo mismo, sí, gráficos donde se ve la distribución. Esto es en hombres, particularmente. ¿Sí? Donde el principal es próstata, como dijimos, segundo pulmón, tercero colon y recto, cuarto riñón, vejiga, estómago, páncreas, etc. Y en la mujer, fíjense la diferencia abismal, ¿sí? El cáncer de mama es el más importante, es lejos, luego viene el de cuello uterino, colon y recto y pulmón. ¿Sí? Después tenemos otros, obviamente, ovario, cuerpo del útero, tiroides, páncreas, riñón, etc. Lo mismo, ¿sí? La distribución, fíjense que con respecto al cáncer de mama, ¿sí? Fíjense que en hombres también está, ¿sí? También los hombres pueden padecer cáncer de mama, ¿sí? Acá está señalado, pero obviamente es mucho menos frecuente que en la mujer, ¿sí? Sin lugar a dudas es el cáncer más importante en mujeres. Bien, y ahora vamos a continuar con otros problemas clínicos que se dan en el paciente geriátrico, ¿sí? En el paciente adulto mayor, que son básicamente 4. La alteración de la movilidad, las caídas, la incontinencia urinaria y la demencia. Vamos a ir describiendo cada una de estas problemáticas. Bueno, comenzando con alteración de la movilidad. Fíjense que la prevalencia, es decir, la cantidad de gente que padece de este problema y la incidencia, que es el número de casos nuevos en un año, es elevada, ¿sí? Alrededor del 10%, tanto en varones como en mujeres, entre los 65 y los 69 años. Y en las personas mayores de 85 años alcanza el 25% y el 32% en las mujeres. O sea que 1 de cada 3 mujeres y 1 de cada 4 varones mayores de 85 años tiene algún problema en la movilidad. ¿Cuáles son las causas de estas alteraciones de la movilidad? Bueno, podemos encontrar muchas causas, entre ellas las podemos clasificar de acuerdo a el aparato comprometido, ¿sí? Tenemos enfermedades musculoesqueléticas, procesos degenerativos de las articulaciones, ¿sí? Que soportan el peso corporal, por ejemplo las rodillas o la cadera, la famosa artrosis, ¿sí? O también llamada osteoartritis, los trastornos del pie del tipo hallux valgus. El hallux valgus es el nombre científico, digamos, del famoso juanete.
o callosidades. La osteoporosis y las fracturas son las situaciones que más predisponen a la inmovilidad. Enfermedades neurológicas, trastornos cerebrovasculares, la enfermedad de Parkinson, el deterioro cognitivo, ¿sí? Estas enfermedades lo que generan es un trastorno de la movilidad, que eso también después vamos a ver que va a predisponer a el otro problema, que son las caídas. Alteraciones cardiovasculares, insuficiencia cardíaca, cardiopatía isquémica, alteraciones vasculares periféricas y enfermedad respiratoria crónica. Fármacos, ¿sí? Recuerden que muchos fármacos que tenían efectos por sí mismos de sedación, ¿sí? O hipnóticos, y los antipsicóticos, que pueden generar primero sedación y segundo, como efectos adversos, alteraciones de la movilidad, ¿sí? Algunos temblores, algunos movimientos incoordinados, algunas tipo temblores, etc. Factores psicológicos y ambientales. La disminución de la movilidad es una manifestación común de la depresión. Recuerden que muchas personas que están cursando un cuadro depresivo tienden hacia el aislamiento social, se recluyen en sus hogares, generalmente se tiran en la cama, no se quieren levantar, no quieren realizar ningún tipo de actividad, ¿sí? Eso lleva obviamente a una disminución de la movilidad. El temor a las caídas, ¿sí? Sobre todo en personas que ya tuvieron alguna. La presencia de alteraciones sensoriales que, como vimos, son propias del envejecimiento normal. Por ejemplo, la disminución de la visión, la disminución de la audición y la existencia de un medio ambiente peligroso favorecen a la inmovilidad. ¿Qué complicaciones pueden aparecer como consecuencia, ¿no?, de la inmovilidad? Son graves y numerosas. El reposo en cama debe reservarse para aquellas situaciones clínicas en las que el riesgo inherente a mantener una actividad física sobrepasa a los riesgos muy significativos de la inmovilidad. Sí, muchas veces se aconseja ante determinadas situaciones que el paciente anciano haga reposo, y muchas veces ese reposo es peor que la enfermedad, ¿sí? A eso apunta esta frase. Siempre hay que evaluar si a esa persona la mandamos a hacer reposo, le va a traer más beneficios que no lo haga, ¿sí? Siempre hay que poner en la balanza y el resultado nos va a determinar la conducta. Si es mejor que haga reposo, bueno, hará reposo. Ahora, si el reposo puede llegar a traerle más complicaciones a que no lo haga, obviamente preferimos que no lo haga. ¿Qué complicaciones entonces pueden aparecer? Alteraciones del metabolismo, incluyen el balance cálcico, ¿sí? Por ejemplo, osteoporosis, alteraciones en la tolerancia a la glucosa, trastornos psicológicos como la depresión y el desarrollo de delirio, alteraciones musculoesqueléticas como fatiga, contracturas, atrofia muscular y disminución de la densidad ósea. Fíjense que algunas son causas y también consecuencias. Complicaciones cardiopulmonares, la hipotensión postural, una tromboflebitis, una tromboembolia pulmonar, la atelectasia y neumonía por aspiración. Después vamos a hablar, cuando veamos patología respiratoria, de a qué hace referencia a estos términos. Gastrointestinales y geniturinarias, el estreñimiento, la impactación de un fecal, ¿sí?, que puede producir muchas veces un estreñimiento bastante severo, la incontinencia urinaria y o fecal e infección urinaria. ¿Cuál es el tratamiento para las alteraciones de la movilidad? Bueno, primero hay que evaluar el estado funcional del paciente, la historia clínica, y valorar en las áreas físicas y mental, es decir, cognitiva y psicológica y social. Es decir, se hace una evaluación de la persona en toda su integridad.
no solamente los físicos, sino también teniendo en cuenta los factores psicológicos y sociales. Los componentes de la valoración física comprenden las actividades básicas e instrumentales de la vida diaria y de la movilidad. El famoso test del levantarse y andar de Tinetti. ¿Sí? Son tests, hay muchos tests que lo que hacen es valorar cuál es la capacidad de esa persona ante las situaciones diarias de la vida cotidiana. ¿Sí? La fisioterapia para aliviar el dolor, para aumentar la fuerza muscular, para la amplitud articular y para mejorar la marcha. Y la terapia ocupacional, que enfoca sus esfuerzos en la capacidad funcional en las actividades de la vida diaria mediante la utilización de ayudas y en las adaptaciones del propio hogar. Entonces, como tratamiento tenemos primero que valorar al paciente en su complejidad, en todos sus aspectos biológicos, psicológicos y sociales, y luego tenemos, por ejemplo, la fisioterapia y la terapia ocupacional. En cuanto al segundo problema importante que teníamos, eran las caídas. Que las caídas son un problema clínico muy importante entre los ancianos por su frecuencia y por sus consecuencias. ¿Sí? Que también las consecuencias pueden ser físicas, psíquicas y sociales. El 5% de las caídas causan lesiones que en el 50% de los casos requieren una hospitalización. Y fíjense que en el medio hospitalario se relaciona con la severidad de la enfermedad, el motivo de ingreso y la utilización de fármacos. ¿Qué quiere decir esto? Que fíjense, muchas caídas suceden en el hogar, pero también muchas caídas suceden en el ámbito hospitalario. ¿Sí? Causas de caídas. Factores relacionados con la edad interactúan con un medio agresivo y peligroso, contribuyen a la inestabilidad y las caídas. Acá vamos a ver algunas cuestiones que ya vimos, procesos del envejecimiento normal, como que hablábamos también anteriormente cuando hablábamos de los trastornos de la movilidad, la visión, que es importante para mantener la estabilidad tanto en reposo como en movimiento, la pérdida del equilibrio, sobre todo en la relación de los movimientos bruscos. ¿Se acuerdan que en el envejecimiento normal, primero que obviamente había una disminución de la visión, la presbicia, luego había una alteración del eje del cuerpo, ¿sí? El eje de equilibrio del cuerpo, donde el anciano se tendía a inclinar hacia adelante, se alteraban la columna, se alteraban las articulaciones que tendían a flexionarse. ¿Sí? Todo eso lo que hace es predisponer, aumentar el riesgo de que la persona se caiga. Los cambios en la marcha. Acuérdense que los ancianos, como lo dijimos también, tienden a desarrollar una postura en flexión con una base de sustentación ampliada, es decir, que los pies los separan un poquito más. Es frecuente observar una marcha lenta, con pasos cortos y arrastrando los pies, ¿sí? Casi no levantan los pies del piso, con disminución del balanceo de los miembros superiores. La presencia de enfermedades degenerativas osteoarticulares y los frecuentes problemas podológicos pueden predisponer a las caídas. Fíjense que hasta ahora no nombramos ninguna patología, es todo producto del envejecimiento normal. Sin embargo, como consecuencia de esas modificaciones, la persona tiene mayor riesgo de caídas. Bien, ¿cuáles son las causas entonces de las caídas? Básicamente los dividimos en tres grupos a las causas, y la primera son las caídas accidentales, donde tenemos como principal factor a los riesgos ambientales. Fíjense ustedes en sus casas o en el lugar donde trabajen, si atienden a personas mayores, si ese lugar está adaptado para que una persona con alguna dificultad, como las personas envejecidas, pueda deambular de forma segura. Seguramente la respuesta sea que no.
¿sí? Porque muchos de estos factores no se tienen en cuenta. Por ejemplo, los suelos resbaladizos por la presencia de agua o orina en pacientes internados, o que están pulidos o encerados, o que hay alfombras de pelo alto o de rugosidades. Todo eso aumenta el riesgo de caída. La iluminación, que sea excesivamente intensa o inadecuadamente suficiente, ¿sí? Que sea escasa, ¿sí? Que haya una iluminación excesiva o escasa, ¿sí? También es un factor de riesgo para caída. Si es excesiva, lo encandila a la persona, y si es escasa, la persona no ve adecuadamente. En el baño suelen ser muy frecuentes las caídas, ¿sí? Por la presencia del piso húmedo o con obstáculos y ausencias de barras, ¿sí? Los barrales en las duchas, por ejemplo. Escaleras sin pasamanos, ¿sí? O pobremente iluminadas. Los peldaños, o sea, los escalones gastados o muy elevados. Las actividades asociadas con mayor frecuencia a caídas son a cuando se acuesta, la persona se va a acostar, cuando se levanta, en el baño, al bajar escaleras y las superficies resbaladizas. ¿Sí? Piensen sobre cada uno de estos factores y fíjense en sus casas o en el lugar donde trabajen si está adecuadamente adaptado para que una persona con alguna alteración en la movilidad pueda sentirse seguro. Luego tenemos las caídas sin síncope, es decir, cuando la persona no pierde la conciencia. La enfermedad que produce deterioro sensorial, neurológico, cognitivo, musculoesquelético incrementa el riesgo de caídas. Y las caídas con síncope, que es cuando la persona pierde la conciencia. Los síncopes causan el 1% de todas las caídas y el 50% de ellas son de origen cardiovascular. El síncope generalmente se produce por una arritmia o una hipotensión arterial. Consecuencias de las caídas. Bueno, obviamente la principal, los traumatismos, ¿sí? Que los más intensos pueden llegar a generar una fractura de cadera, que eso en un anciano es devastador, ¿sí? Es como que hay un antes y un después, luego de esa caída y de esa fractura de cadera en una persona anciana. Fracturas de la columna vertebral y de las costillas, hematomas y laceraciones cutáneas, cortes a nivel de la piel. Pueden generar como consecuencia también un miedo o temor a caer nuevamente. En algunos casos puede tener efectos catastróficos sobre la movilidad y el grado de dependencia. Las caídas producen síntomas de ansiedad y de depresión y repercusiones en el ámbito social. Incluyen dependencia, aislamiento social e incluso institucional. ¿Qué le genera desde el punto de vista psicológico una caída a una persona anciana? El temor a que vuelva a suceder, a que se vuelva a caer y que no pueda levantarse o que tenga una lesión grave. Eso, desde el punto de vista psicológico, también lleva a que la persona no quiera realizar ninguna actividad que perciba como que aumenta el riesgo de que se caiga. Por ejemplo, si antes iba a hacer unas compras al supermercado del barrio, probablemente luego de una caída tenga temor a salir a la calle. ¿Por qué? Y porque hay escalones, porque la vereda está rota, porque no hay rampas en las esquinas, ¿sí? Porque hay ramas de árboles caídas, porque hay animales sueltos que pueden acercarse y tirarlo, ¿sí? Esto, cuando una persona mayor se cae, tiene una caída, luego de esa caída, ¿sí? Aparecen estos miedos que llevan a que la persona no quiera salir de su casa, ¿sí? Una persona que normalmente salía, tenía vida social, probablemente eso cambie para mal y lo que busque es no salir de su casa. Obviamente se torna una persona dependiente porque necesita que alguien esté al lado, cuidándolo, vigilando que no se caiga, ¿sí? O tener alguien de quien sujetarse, ¿sí? Todas esas cuestiones que hacen
al miedo que genera una caída en un anciano. Entonces, el punto final y básico de las consecuencias negativas es la pérdida global de la capacidad funcional. ¿Sí? Esa persona que antes era una persona que podía realizar sus actividades normalmente, luego de una caída y de este temor que le genera una nueva caída, se torna una persona dependiente. Evaluación y tratamiento. Obviamente se valorarán las actividades antes, durante y después de la caída, ¿sí? Para ver cuáles son las modificaciones que tuvo, el efecto que tuvo esa caída en la persona, la existencia de síntomas prodrómicos y la medicación global que recibe el paciente, la audición y la visión, exploración de la marcha del paciente para ver si hay alguna alteración, examinar el equilibrio y explorar el medio ambiente del paciente, ¿sí? Lo que dijimos hoy, ver cuál es, cómo es el ambiente que rodea a esa persona. ¿Para qué? Para buscar situaciones que aumenten el riesgo de caídas, buscar las escaleras, buscar que haya barandillas, buscar la existencia de alfombras, muebles inestables, la iluminación, ¿sí? Si es adecuada, si hay pisos mojados, ¿sí? Si hay las barandas en ducha, ¿sí? Todo eso hay que buscarlo para tratar de modificarlo. Obviamente nosotros desde nuestro lugar hay cuestiones que no las podemos solucionar, ¿sí? Si una persona no le podemos despedir a una persona anciana que se mude de casa porque su casa es muy peligrosa, ¿sí? Lo que tenemos que hacer es tratar de modificar algunas cuestiones, pero otras que el paciente pueda evitarlas, ¿sí? Pero hay veces que eso es imposible. Obviamente nuestra intervención tiene sus limitaciones. El objetivo básico del tratamiento del paciente después de una caída es minimizar el riesgo de nuevas caídas, sin comprometer la movilidad y la independencia funcional, ¿sí? Una vez que el anciano se cayó, bueno, lo que tenemos que hacer es evitar que vuelva a suceder, ¿sí? Porque con cada caída que tenga esa persona, más deterioro va a tener y se va a tornar cada vez más dependiente. Mejorar el estado de salud, ¿sí? Tratar los problemas previos a interrumpir la ingesta de fármacos perjudiciales, ¿sí? Por ahí tenemos que investigar si está tomando algún fármaco que le produce somnolencia y eso produce que se caiga, que tenga inestabilidad. También tenemos la fisioterapia y la terapia ocupacional, lo mismo que para la alteración de la movilidad, y las adaptaciones en el hogar, como dijimos, ¿sí? Dentro de las limitaciones que tenemos nosotros desde nuestras acciones. El otro problema es la incontinencia urinaria. ¿Cómo se define la incontinencia urinaria? Es una pérdida involuntaria de orina que provoca un problema higiénico y o social demostrable objetivamente. ¿Cuál es la incidencia? 5 a 10% en la población, 35% en hospitalizados y a nivel residencial alcanza el 50% de la población. Cuando hablamos de nivel residencial hablamos de personas en asilos de ancianos. Hay cambios en la función vesical que se atribuyen a la edad, ¿sí? Como producto del envejecimiento, y que eso aumenta y hace que aparezca la incontinencia urinaria. Hay varios tipos de incontinencia urinaria, no importa que se sepan cada uno de estos tipos, vamos a nombrarlos un poquito y ahí tienen las causas, las principales causas de cada una. Tenemos la incontinencia transitoria, ¿sí? Que tiene una causa específica y una vez que tratamos la causa, la incontinencia desaparece, por eso es transitoria, ¿sí? Supongamos que una persona tiene una infección urinaria y eso le genera la incontinencia. Si le tratamos la infección urinaria y se la curamos, la incontinencia también va a desaparecer, ¿sí? Por eso es transitoria. Luego tenemos la incontinencia de urgencia, que es la más frecuente, fíjense, 65% de los casos, entre las personas mayores es la más frecuente.
Esta incontinencia se produce cuando las contracciones no inhibidas del detrusor, que es el músculo que produce la contracción de la vejiga, supera la resistencia de la uretra y por eso se pierde orina. Luego tenemos la incontinencia por rebosamiento, que generalmente es cuando hay una obstrucción del tracto urinario inferior, obviamente en los hombres, ¿sí? Por ancianos que tienen problemas prostáticos. Esta también es bastante frecuente. Incontinencias de estrés, incontinencia funcional. Y cada uno de estos tipos de incontinencia va a tener alguna medida terapéutica acorde. Por ejemplo, en la incontinencia de urgencia tenemos algunos fármacos, ¿sí? No importa que se sepan estos fármacos. Terapia del comportamiento, que es como un entrenamiento de la persona sobre sus hábitos evacuatorios. En la incontinencia por rebosamiento tenemos, obviamente, como dijimos que la principal causa era en los hombres la patología prostática. Se puede hacer una cirugía, una prostatectomía, ¿sí? En la incontinencia de estrés, tratamiento quirúrgico en pacientes obesos. Fíjense que cada uno de estos tipos de incontinencia tiene su tratamiento específico. En ocasiones solo es posible tratar la incontinencia con la utilización de colectores externos y otros materiales con propiedades absorbentes, ¿sí? Los famosos pañales para adultos o el sondaje vesical. Y por último llegamos al cuarto problema frecuente en los adultos mayores, que son las demencias. Básicamente en las demencias lo que hay es un deterioro crónico de las funciones superiores adquirido. ¿Sí? Es adquirido. Adquirido quiere decir que se desarrolla a lo largo de la vida. ¿Sí? En un momento de la vida aparece este problema. Si no es adquirido, es decir, si es congénito, que viene del nacimiento, no sería una demencia, sino que sería un retraso mental, ¿sí? Disminuyen la capacidad funcional familiar, social o laboral, decadencia progresiva de las funciones intelectuales con conservación de la conciencia. La persona sigue estando consciente. Las manifestaciones estriban en una alteración de la comunicación verbal, tiene problemas para hablar, tiene apraxia, que es alteración en los movimientos, ¿sí? En la realización de movimientos coordinados. Por ejemplo, le cuesta abrocharse un botón de la camisa, ¿sí? Agnosia, que es la dificultad para reconocer determinados estímulos. Y alteración de la memoria, que quizás es lo más característico, que la memoria hay varios tipos de memoria a corto, mediano y largo plazo, ¿sí? Puede tener alteraciones en la orientación temporoespacial, ¿sí? Muchas veces la persona está desorientada y se pierde. Cambios en la afectividad, del juicio, de pensamiento y de la psicomotricidad. Causas de demencia. Básicamente lo importante de la demencia es diferenciar si la causa es reversible o irreversible, ¿sí? Esta es otra clasificación donde dice demencias degenerativas primarias. Obviamente son irreversibles estas. La más común, la más frecuente es la enfermedad de Alzheimer, ¿sí? Luego hay otros tipos de demencias. La enfermedad de Pick, la enfermedad de Parkinson, la corea de Huntington, demencia de tipo vascular, que se da por múltiples infartos a nivel cerebral, y la enfermedad de Binswanger, las demencias infecciosas, ¿sí? Por neurosífilis, la meningoencefalitis y los abscesos cerebrales. Estas generalmente pueden ser reversibles, ¿sí? Una vez tratada la enfermedad puede ser reversible. La hidrocefalia, que es cuando se acumula líquido cefalorraquídeo. Las neoplasias, ¿sí? El cáncer. Las demencias metabólicas carenciales, fíjense, por hipotiroidismo o hipertiroidismo. Cuando una persona tiene un hipotiroidismo o un hipertiroidismo no tratado, no controlado, puede llevar a la demencia.
el déficit de vitaminas, ¿sí? Como la B12, la vitamina B12, también llamada cianocobalamina. El déficit de esa vitamina puede producir algún tipo de demencia, o el déficit de ácido fólico. La pelagra, ¿sí? Que es también otro déficit vitamínico. Las demencias tóxicas, ¿sí? Por alcohol, el consumo crónico de alcohol, fármacos, intoxicación con metales pesados, ¿sí? Compuestos orgánicos, ¿sí? Muchas sustancias también producen contaminación con muchas sustancias, pueden producir demencias. Y la demencia traumática, ¿sí? Que produce un hematoma subdural crónico, y la demencia postraumática. Ante la sospecha de una demencia en un paciente anciano, se investigará la existencia de posibles carencias nutricionales, de interacciones farmacológicas e intoxicaciones. ¿Por qué es importante investigar esto? Porque esto, ¿sí? Si el paciente tiene algo de esto, tiene una carencia nutricional, le falta alguna vitamina, tiene está tomando algún fármaco que puede producir demencia como efecto adverso, o está intoxicado con alguna sustancia, si nosotros corregimos esto, probablemente la demencia revierta, ¿sí? Desaparezca. Por eso es importante primero descartar que no haya una causa de demencia reversible, ¿sí? Bien, en cuanto al tratamiento de la demencia, obviamente tenemos el tratamiento paliativo con algunos fármacos que quizás después lleguemos a verlos cuando hablemos de psicofármacos en farmacología. Ahí tenemos algunos ejemplos del donepezilo para la enfermedad de Alzheimer. Tratamiento sintomático y conductual, ¿sí? También otros fármacos. Y también tenemos tratamiento no farmacológico: psicoterapia, psicoestimulación, musicoterapia, ¿sí? Hay muchas terapias de las llamadas alternativas que, probando en algunos de estos pacientes, han tenido algunos beneficios. Fíjense, es básico contar con la participación de todo un equipo asistencial: médico, enfermera, trabajadora social, personal auxiliar, y con el cuidador informal, ¿sí? Muchas veces a esa persona está a cargo de vecinos, de amigos, voluntarios o asociaciones de autoapoyo. Siempre es preciso realizar algún test que sea validado, que tenga validez, ¿sí? Para valorar el grado de alteración cognitiva. El más conocido por ahí es el Mini Mental State de Folstein, ¿sí? Es un test que se usa bastante. Y también es importante tener presente unas pautas de adaptación hacia la persona con demencia y su entorno, a fin de mejorar la calidad de vida del enfermo y su entorno familiar. Tener una persona con algún tipo de demencia en el grupo familiar es algo bastante traumático para el resto también de los integrantes de la familia, y a veces muy difícil de llevar y muy difícil de aceptar, ¿sí? Entonces tenemos que valorar esas cuestiones. Por eso cuando tenemos una persona con este tipo de problemas, el tratamiento y el abordaje es integral, ¿sí? Es con un equipo multidisciplinario y integral, ¿sí? Con todo el grupo familiar. Pautas generales de comportamiento entre el cuidador, el enfermo y la familia. Adecuación del entorno. Mantenimiento de rutinas y orden secuencial para la satisfacción de las actividades de la vida diaria, ¿sí? La vestimenta, la higiene, el baño, la alimentación, el descanso y el sueño. Actuaciones específicas frente a situaciones complicadas, ¿sí? Cuando el paciente se torna agresivo, cuando hay posibilidad de que se extravíe, ¿sí? Que se salga de la casa y se tenga una desorientación temporoespacial, ¿sí? Que se pierden, que tenga fabulaciones, ¿sí? Etcétera. Obviamente la demencia, a medida que va progresando, se va tornando cada vez mucho más grave. Actividades lúdico-terapéuticas y lúdico-educativas. Ya hay muchos ejercicios mentales que sirven y que ayudan a retrasar un poquito el avance de la enfermedad, ¿sí? Son muy conocidos hoy en día, hasta
hasta hace un par de años también lo eran, los famosos sudokus, ¿sí? Que son como grillas donde hay que completar con números, los crucigramas, ¿sí? Todas esas actividades, juegos, ¿sí? Que lo que hacen es estimular el cerebro, tienen algún efecto positivo. Y fomentar la comunicación, tanto verbal como no verbal. Como ven, el abordaje del paciente con demencia es un abordaje muy amplio y muy complejo, ¿sí? Bien, hasta aquí entonces las 4 problemáticas más importantes de la persona anciana, del adulto mayor, y cualquier duda o pregunta que tengan, obviamente la pueden realizar a través de Classroom. Les mando un saludo a todos y cuídense mucho.